Son. Yes. Now it's recording. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar 5 minutos de cortesía para que la gente vaya incorporándose poco a poco. Y bueno, bienvenidos a este webinar. Haremos un par de minutos más. Bueno, vamos a ir empezando. Lo primero, agradecer a Cainvent, por supuesto, por el hecho de invitarme a participar en este webinar. Dar las gracias sobre todo a Temelis por la propuesta y a Jean-Baptiste por el seguimiento. Y vamos a ir empezando este webinar, el cual me comentaron de realizar estos responsables de Cainvent sobre el hecho de cómo a nivel clínico participaba o hacía participar yo a mis pacientes sobre sus productos, ¿no? Entonces se me ocurrió realizar este webinar sobre la importancia de la carga de peso en la extremidad inferior, sobre todo en pacientes con ictus, ya que, bueno, como siempre es lo más estudiado, es donde hay un gran número de muestra. Y realmente estamos viendo pues, que la importancia de la carga de la extremidad inferior ya no solo va más allá de problemas en la marcha, más allá de problemas en equilibrio, sino que vamos a ir desgranando poco a poco cuáles son las consecuencias de que los pacientes con ictus no realicen una correcta carga en su extremidad inferior.
¿Vale? Lo primero de todo, hay que tener claro cuál es la presentación clínica en nuestros pacientes tras un ictus. En un principio, a ver si pasa la diapo. Vale. En un principio, la mayor presentación clínica y específica es la debilidad. Por supuesto, cuando a un paciente le da un ictus, durante las fases aguda y subaguda presentan o suelen presentar una parálisis tanto de la extremidad superior como de la inferior, además del propio hemicuerpo, ¿no? Entonces, la debilidad se vuelve muy típica, una clínica muy específica, donde la parálisis pues, evita precisamente todo lo que viene siendo el movimiento, así como la función y sobre todo la participación en sus actividades de la vida diaria. El hecho es que normalmente, tras este periodo de parálisis, suele pasar pues, que posteriormente hay un periodo de espasticidad, ¿no? O suelen presentar espasticidad. El hecho de esta presentación en cuanto a espasticidad parece que un músculo, si está contraído, mantenido de forma involuntaria, se tiende o se puede llegar a confundir que ese músculo pueda tener mucha fuerza, cuando realmente la desestructuración, tanto a nivel del sistema nervioso central, así como el periférico, y la desestructuración también de la propia musculatura, eso puede llegar a generar pues toda esta debilidad que estamos comentando. Y pese a que esta espasticidad esté presente, los músculos espásticos son débiles. Esto lo podemos comprobar fácilmente en nuestras clínicas a través de la dinamometría, ¿no? Yo sí, en neurofunción, que es donde trabajo, aplicamos este dispositivo que es muy interesante para todo lo que viene siendo la debilidad, ¿no? Entonces, se crea un registro de la fuerza y, como podéis ver, mediante la dinamometría, tal y como se ve en esta imagen, buscamos en este caso una flexión plantar para saber cuánta fuerza tienen nuestros pacientes neurológicos para la flexión plantar. En este caso, la aplicamos en uno de nuestros pacientes, el cual presenta un pequeño equino debido a esa espasticidad típica del tríceps ural, donde podemos ver que precisamente en la pierna izquierda, que es la valorada y realiza unos 2 kilos de fuerza, mientras que la derecha la diferencia es bastante significativa, realizando realizando más de 12 kilos de fuerza. Entonces podemos llegar a pensar que el músculo espástico realmente es un músculo débil, y en los registros pues así lo podemos ver, ¿no? Es muy importante intentar siempre registrar y medir todo lo que viene siendo en la valoración de nuestros pacientes, porque al final todo lo que no se mide no existe. Y el hecho de medir también nos da una referencia o nos dan medidas de referencia en cuanto a saber desde dónde partimos y hacia dónde vamos, y sobre todo cuáles son las necesidades de los pacientes, así como sus capacidades. Por tanto, hay que medir sí o sí a nivel clínico. Por otro lado, estas mediciones, y tomando como valores como referencia, los volvemos a necesitar a la hora de revalorar a nuestros pacientes. Por tanto, necesitamos saber sí o sí cómo está en esa revaloración, ¿no? Para saber si hemos realizado una intervención lo más optimizada posible o no. Por tanto, medir y reevaluar son dos de los ítems, y de forma lo más objetiva posible, más importantes, y que precisamente este dispositivo de Kindbend nos lo pueden dar como un feedback. ¿Vale? Por tanto, la presentación clínica en nuestros pacientes neurológicos en cuanto a extremidad inferior se refiere, porque nos vamos a centrar en la extremidad inferior y en la carga, una presentación clínica, por supuesto, es esa debilidad. Bien, esa debilidad viene o no acompañada de alteraciones en el equilibrio. Os he puesto este estudio porque me parece muy interesante,
donde pacientes con ictus, que han sufrido un ictus, se les colocaba en una plataforma móvil, la cual se desplazaba hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de lo que le interesara al propio investigador, de tal manera que generaba una perturbación en los pacientes con ictus, ya sea hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, es decir, hacia el lado parético o hacia el lado no parético. Lo que se vio es que las respuestas a la mala carga o a la simetría de la carga del paciente neurológico, la respuesta de reequilibrio hacia el lado parético realizaban un mayor número de pasos sobre el cual intentar como respuesta reequilibrarse entre ese desequilibrio, mientras que hacia el lado no parético, realizaban muchísimos menores pasos. Como podemos ver en esta gráfica, cuando había un desequilibrio hacia el lado parético, el número de pasos se veía muy incrementado, mientras que hacia el lado no parético se veía más reducido. En cuanto aumentaba la simetría de lo que viene siendo del lado parético, es decir, mayor carga en el lado no afecto, es decir, menor carga en el lado afecto, el desequilibrio o el reequilibrio se veía desplazado, como veis, hacia el lado izquierdo, que es hacia el lado no parético, hacia el lado no parético. Por tanto, lo que había era un menor número de pasos, menor número, aquí mucho más larga, mayor número de pasos, como veis, cada vez eran más largas, y la tendencia era desplazarse, obviamente, como todo el peso estaba hacia el lado no parético, pues la tendencia era que el peso se desplazara hacia el lado no parético. Por tanto, en una perturbación del lado parético había un umbral de pasos mucho mayor, es decir, la pierna necesitaba, debido a esas capacidades o a esa limitación de capacidad por esa debilidad, necesitaba un mayor número de pasos para intentar reequilibrarse. En cambio, al lado contrario no. Y lo que se vio en cuanto a la frecuencia de la pisada de la pierna parética, es decir, en un desequilibrio anteroposterior, la pierna parética aumentó la carga asimétrica. Es decir, en el plano anteroposterior, lo que tendían a responder es cargar hacia el lado no afecto para intentar reequilibrarse, ¿vale? En el plano anteroposterior. Por tanto, las reacciones de equilibrio también se ven perfectamente afectadas debido ya no solo a esa debilidad o a esas capacidades más mermadas del lado parético, sino que además todo el cuerpo, todo el tronco, así como el brazo participaba en ese reequilibrio. ¿Vale? Por tanto, tenemos que en el lado afecto se necesitan muchísimo mayor pasos que en el lado no afecto. Bien, por otro lado, y obviamente la deambulación, el análisis de la marcha, cuando existe una debilidad en el lado afecto, las condiciones de la marcha cambian completamente. Los pacientes que no tienen fuerza precisamente en el tobillo, en las fases de propulsión, en la fase de propulsión se ven afectadas, ya que ante la falta de esa fuerza, la estrategia de tobillo en la propulsión se ve reducida. Así pues, la necesidad de caminar necesitan cambiar obviamente la estrategia de propulsión, y lo hacen precisamente desde la cadera. Lo que hacen es una estrategia de cadera, lanzamos la pierna más afecta mediante la estrategia de cadera, y la zancada o el paso depende un poco también de la aleatoriedad de ese paso, porque no tiene el suficiente control sobre la pierna. ¿Vale? Por tanto, lo que se ve es que esa posición de asimetría en la carga se ven afectados las condiciones y sobre todo la biomecánica de la deambulación. Aquí lo midieron mediante la Gillette Gait Index y lo que se vio fue que cuanta más asimetría había en la posición estática, mayor índice o mayor afectación en cuanto a los parámetros de la deambulación se notaba, ¿no?
Esa asimetría también afecta, por supuesto, a la longitud de paso y a la aleatorización que os decía del paso en cuanto a la pierna afecta, y sobre todo lo que influencia es en la velocidad de la marcha. Si yo tengo estrategias de cadera y una debilidad más acusada, la pierna más afecta va a ir mucho más lenta que la pierna menos afecta. Nosotros a nivel clínico lo tendemos a ver, donde la asimetría del paso entre el lado afecto y el no afecto se ve claramente. Normalmente las fases de oscilación del lado afecto son mucho mayores que las del lado no afecto, y la fase de apoyo en el lado afecto es mucho menor, es decir, apoyan muchísimo menos. Por tanto, la fase de oscilación de la pierna no afecta es mucho más rápida, ¿vale? Lo que vengo a decir es que un paso con respecto al otro tiene diferente cadencia, tiene diferente velocidad y tiene diferente zancada. Esto además a nivel biomecánico se está viendo perfectamente, pues que el rango de movimiento de la flexión de rodilla de la pierna afecta es mucho mayor que el otro. Lógicamente, si tenemos aumento de la fase de oscilación, el doblar la rodilla para no tropezar precisamente con el tobillo que está débil, es mucho mayor, ¿vale? Lo mismo que la dorsiflexión de tobillo. La dorsiflexión de tobillo, al no usar estrategias de tobillo durante la deambulación y al sustituirlas por las estrategias de cadera, pues se ven totalmente afectadas lo que viene siendo la flexoextensión de tobillo. Todo esto tiene correspondencia, precisamente, este estudio lo que hace es correlacionar estos déficits a nivel de la marcha con mayor asimetría en la carga del lado afecto. Es decir, cuanta más asimetría había, más se acusaba lo que viene siendo la deambulación que os acabo de describir anteriormente. ¿Vale? Por tanto, la deambulación también nos afecta en cuanto a la carga asimétrica. ¿Cuál es el problema en este tipo de asimetría de la carga? Pues normalmente, como ya hemos visto, ante un desequilibrio el número de pasos es mayor y el riesgo de caída es mayor siempre que haya más debilidad en la extremidad inferior, y eso genera una inestabilidad, y muy probablemente y a nivel contextual los pacientes lo que van cogiendo es cada vez más miedo, y quizás y solo quizás depende si hay caídas o no. Es decir, los pacientes que padecen caídas lógicamente tendrán más miedo a deambular. ¿Qué nos genera esto? Pues que a mayor miedo, a mayor inestabilidad y a caídas de repetición, el paciente cada vez se va a arriesgar menos a deambular, a hacer bipedestaciones, a levantarse, sentarse de la silla. ¿Y todo esto qué genera? Pues lo que viene siendo todo el tema del sedentarismo. Este sedentarismo que nos puede también generar, obviamente, todas las complicaciones a nivel articular, a nivel de musculatura, de fuerza, etcétera, pero además, poco a poco, lo que va pasando es que el paciente no usa esa extremidad afecta. ¿Cuál es el problema de no usar esa extremidad afecta? Pues que se retroalimenta con la reducción de capacidades de la extremidad inferior a la hora de desplazarse, del equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso, el cual las capacidades del propio paciente pues, se ven muy reducidas, y esto conlleva a un empeoramiento precisamente de la presentación clínica, ¿no? Bien, una de las soluciones que se plantea ante todo este desequilibrio, ante todo este no uso y ante todo este círculo vicioso es el trabajo precisamente de la simetría de la carga, o incluso el trabajo de aumentar las capacidades de fuerza de la extremidad inferior. Fijaros, voy a presentaros dos casos clínicos que precisamente son dos casos clínicos donde hay una hemiparesia derecha. Nosotros utilizamos estas plataformas de Cain-Bent, que precisamente son unas plataformas de fuerza que te miden
el peso y la repartición de peso a la hora de medir lo que viene siendo el apoyo de ambas extremidades inferiores. Y como podemos ver en el caso A, en este caso A, lo que hemos hecho es una medición de lo que viene siendo la bipedestación estática para ver cuánto apoya el lado derecho. Y esta es la típica presentación que nuestros pacientes suelen tener, ¿no? Que es, lógicamente, como hay esa inestabilidad y debilidad en el lado derecho, yo voy a apoyar muchísimo más peso hacia el lado izquierdo, de tal manera que la repartición de pesos pues está lógicamente hacia el lado izquierdo por esa inestabilidad y ese miedo a poder llevar más peso hacia ese lado. Como vemos, si este es el 50%, se nos desplaza todo el vencimiento de peso y toda la media hacia el lado izquierdo, junto con pues, toda esta zona de confianza sobre la cual se está moviendo constantemente el equilibrio para evitar precisamente la caída, ¿no? Entonces, esta es la presentación típica que nosotros en nuestra cabeza podemos imaginar perfectamente ante una hemiparesia derecha. Sin embargo, hay otra paciente que hemos hecho justamente las mismas mediciones, tiene más o menos la misma edad y precisamente en la parte más estática tenemos que apoya un peso de un 60% en el lado derecho, mientras que es un 40%, bueno, 39% en el lado izquierdo. Por tanto, se nos lleva el peso hacia el lado parético de forma bastante llamativa, ¿no? En el momento que nosotros, si comparamos con el otro, en el momento que nosotros trabajamos lo que viene siendo el equilibrio dinámico, porque este equilibrio dinámico lo hemos medido a través del sit to stand test, es decir, el paciente lo que tiene que hacer son en 20 segundos levantarse y sentarse y a ver cuántas veces lo hace. La paciente, que lógicamente lo ha hecho con la pierna con la afectación de la pierna derecha, lo ha hecho con la pierna izquierda, como veis, las fuerzas, y sin embargo aquí el paciente lo que ha tendido es a hacerlo hacia con mayor fuerza hacia el lado izquierdo, ¿vale? Es decir, a nivel estático la paciente apoya el lado derecho, mientras que a nivel dinámico, si nosotros le pedimos el sentarse-levantarse, ha repartido muchísimo mejor los pesos, aunque la tendencia es a usar el lado izquierdo. Con esto lo que quiero deciros es lo siguiente. La diferencia entre A y B, A es que tiene unas condiciones de la pierna derecha peores y por tanto apoya sobre el lado izquierdo, mientras que B las condiciones son mejores en el lado derecho, por tanto soporta más peso y sin embargo lo que hace es no usar el lado o usar menos en menor medida el lado derecho porque le genera seguridad a nivel dinámico el lado izquierdo, ¿vale? Por tanto, quizás y solo quizás planteamos la hipótesis de que está utilizando el lado izquierdo porque lo que ha hecho es un aprendizaje de no uso del lado derecho, cuando en realidad las capacidades de este lado derecho son muy buenas, de hecho apoyan muchísimo peso en el lado derecho, ¿vale? Otra hipótesis que podemos plantear, el por qué esta paciente apoya tanto peso en el lado derecho, sería que la propia paciente necesita notar ese peso en el lado derecho. Es decir, para que ella aguante el equilibrio y como hay alteraciones a nivel propioceptivo, necesita una mayor carga en el lado derecho para que ella note la pierna y así se sienta pues, más segura haciendo una bipedestación estática. Esa podría ser otra hipótesis. Porque a nivel clínico no todo es blanco o negro, sino en realidad hay escala de grises y planteamos hipótesis en las cuales tenemos que ir falsando para llegar a una correcta intervención. ¿Vale? Lo que os quiero decir también es que entre A y B, pese a que ambas tengan una hemiparesia derecha, presentan condiciones de carga muy distintas y que son bastante llamativas. Por tanto, de nuevo, volvemos a la conclusión de que medir y reevaluar es más que interesante y más que importante, porque nos va a llevar a un abordaje u otro. ¿Vale?
Hablando precisamente del caso B, que es de la cuestión de aprendizaje por desuso, los pacientes normalmente se suele conocer la restricción del lado sano de la extremidad superior, donde aquí podéis ver que la aplicamos en un paciente, el cual estamos restringiendo el lado izquierdo para el uso para tanto el uso como el aumento de capacidades de la extremidad superior derecha, pero a nivel de ciencia también se ha propuesto, y hay propuestas muy interesantes, mediante las intervenciones de Constraint Induced Movement Therapy, que son las terapias de restricción del lado sano, en la extremidad inferior. Se han propuesto dispositivos como este tipo de órtesis, la cual te inmoviliza el lado sano, recordemos que es el lado sano, para que aumente las capacidades del lado afecto. O incluso se pueden llegar a poner alzas en el lado sano para que precisamente se lleve mayor peso hacia el lado afecto. O también se plantea poner lastres en el lado precisamente afecto, en el lado sano, como manera de restricción. Se ponen pesos para que haya un mayor uso de la extremidad más afecta. Bien, pues si nos metemos un poquitín más en harina, cuando restringimos el lado sano mediante un alza, ¿vale? Con la idea de que se apoye mayor peso en el lado más afecto y aumenten los tiempos tanto en deambulación como en bipedestación, como en las transferencias de sedestación-bipedestación y viceversa, para un aumento de uso de la extremidad inferior en cuanto a la carga. ¿Qué es lo que se vio? Pues que no hay una buena asociación entre la reducción de esta asimetría con la estabilidad postural estática. Es decir, en el momento que los pacientes se les ponía al alza y se realizaba una medición de la postura estática, no había los suficientes cambios en cuanto a obtener mayor estabilidad en la extremidad más afecta. Entonces, la idea de restringir mediante un alza la postura para que haya un aumento de carga no funciona. Y esto es muy bueno saberlo porque precisamente en CIMT lo que hacen es un llamamiento a la honestidad y presentan realmente estudios pues, que se ven donde cosas pues, que se han intentado pues, tampoco funcionan. Y esto en muy pocas metodologías o conceptos lo hacen, ¿no? Se tiende a buscar siempre la verificación de las hipótesis, cuando aquí realmente lo que han hecho es falsarlo mediante la colocación de este alza, buscando más tiempos de apoyo sobre la extremidad afecta. Se ha visto pues, que el equilibrio estático o postural no hay una gran variación o un gran cambio. Y esto realmente nos hace plantear si la postura en el paciente neurológico solo se debe al no uso de esta extremidad. Por tanto, recordemos que la hemiparesia es precisamente de todo el lado, tanto extremidad superior como tronco, como extremidad inferior. El hecho de que se use más la extremidad inferior en esta postura estática no tiene por qué estar mejorando lo que viene siendo la postura estática y simétrica, ¿vale? También se ha intentado, mediante restricción del lado sano, precisamente colocar un lastre en el lado no afecto. Recordemos, en el lado sano se coloca un lastre de tal manera que se busca la inactividad de la pierna no afecta, añadiéndole más peso y, por tanto, como me va a costar más desplazar ese peso en la pierna no afecta, pues vamos a incrementar los apoyos de la pierna afecta. Es decir, si yo tengo más peso en la pierna afecta, la fase de oscilación de la pierna, la fase de oscilación de la pierna no afecta
va a ser más larga debido a que tengo que superar un peso y por tanto voy a apoyar más tiempo en el lado afecto, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue entrenamiento mediante cinta rodante con este lastre, un lastre que se calculaba con el 5% del peso corporal, y tenemos una N de 38 pacientes. Se realizaba, ya os digo, este entrenamiento de cinta rodante 30 minutos al día durante 2 semanas, ¿vale? Y lo que se vio es que no hay beneficios adicionales en cuanto a la restricción. Es decir, hicieron 2 grupos, uno con restricción y el otro sin restricción, el mismo entrenamiento, uno con peso, otro sin peso, y además se añadieron ejercicios a domicilio donde se buscaban el aumento de uso de la extremidad parética en situaciones de la vida diaria. Por tanto, tenemos los 2 grupos que hacen el mismo tipo de intervención, salvo en uno ponen el peso y en otro no, y no se vieron diferencias significativas en cuanto a las capacidades de la extremidad parética. Sí se vieron que ambas aumentaron, como es lógico, porque estuvieron trabajando a domicilio todo el tema del uso y el entrenamiento de las capacidades de la pierna afecta, pero no hubo diferencia significativa en cuanto a la restricción mediante el lastre del lado sano, ¿vale? Por tanto, ya tenemos que tanto el alza en la postura estática como a nivel dinámico en la marcha el lastre, pues tampoco se ha visto que la restricción del lado sano funcione en ambos casos, ¿vale? Otro estudio muy interesante, y precisamente los pacientes con ictus son muy dependientes del feedback visual, es decir, son muy dependientes de la vista, tanto en la marcha como en el equilibrio, ya que la parte más propioceptiva se ve muy afectada, ya que hay una debilidad en el lado afecto y ya que necesitan reestructurar todo su esquema corporal, pues la tendencia es precisamente a depender de la vista. ¿Qué se ha visto en este estudio? Pues precisamente esa dependencia de la vista al meter mayores estímulos hacia el lado afecto, pues se ha visto que los cambios de carga son mayores en cuanto llevan todo el cuerpo hacia ese lado afecto, mejorando precisamente el apoyo y los tiempos de apoyo hacia ese lado afecto. ¿Cómo lo hicieron? Lo que hicieron es muy sencillo, lo que hicieron fue colocar un espejo delante del paciente, ¿vale? Aquí en la A sería el espejo, en el B estaría el paciente, y lo que hacían era unas pequeñas sentadillas que donde mediante el puntero láser tenían un puntero láser colocado en el esternón, lo tenían como guía, y lo que hicieron fue que ese puntero láser siguiera una línea en el espejo hasta llegar al punto C, como veis, que era el límite en el lado afecto para intentar hacer las sentadillas más dirigidas hacia ese lado. Al final lo que hicieron fue realmente rotar un poquitín el tronco de tal manera pues que hacían las sentadillas rotadas hacia el lado afecto, y con ello pues se vio beneficiado lo que viene siendo la carga del lado afecto, y por tanto la musculatura necesitaba mayor exigencia para la contracción, ¿no? Entonces identificaron ganancias significativas en cuanto a la activación del glúteo medio y en cuanto a las respuestas de carga de toda la musculatura para precisamente estabilizar esa carga. Así que también desde, por ejemplo, los dispositivos estos de Cainben, si nosotros desplazamos todo ese feedback visual que nos están dando estos dispositivos hacia el lado afecto, pues precisamente podría ser una intervención muy positiva para que el paciente cargue y tenga ese feedback visual que precisamente nos da el trabajo con estos dispositivos. Bien. Por otro lado, y ya para último estudio que quiero comentar, es que en este caso lo que hicieron fue poner el lastre en el lado afecto, de tal manera que lo que hacían era un entrenamiento funcional con el lastre en el lado afecto, de tal manera que era muchísimo más exigente
todas las actividades funcionales que se proponían, como era caminar hacia adelante, caminar hacia los lados, girar entre 90 y 180 grados, subir escaleras, caminar en cinta, durante 15 minutos a una velocidad de un 10%, ¿vale? De tal manera que lo que se exigía a la pierna más afecta, y precisamente esto entra en juego el tema de la fuerza, pues se exigió a la pierna afecta una mayor demanda en cuanto a la actividad funcional se refería. Lo que hicieron fue dos grupos, uno con el lastre y toda esa actividad funcional, y el otro lo que se hacían fue ejercicios isotónicos con el peso atado en el tobillo, el típico de flexión y extensión, es decir, todo en cadena cinética abierta, 3 series de 10 a 15 repeticiones, tal y como estamos viendo, ¿vale? Un grupo A, todo está funcional que os estoy comentando, y todo grupo B, ejercicio isotónico. Y lo que se vio es que, por ejemplo, el caminar más despacio, los tiempos de apoyo eran muchísimo mejor, la cadencia también era muchísimo mejor. Esto es el caminar lento, esta es la velocidad, es decir, la marcha máxima velocidad. También se vio pues, que se cargaba muchísimo más en el grupo que hizo entrenamiento funcional con peso. En cuanto al apoyo en la extremidad inferior, en estático, también se vio que había un mayor apoyo en el grupo que precisamente hizo todo este entrenamiento funcional. Y aquí en la Stroke Impact Score es que también hubo una mayor puntuación por parte de los pacientes que estuvieron realizando actividad funcional con el lastre. Por tanto, podemos concluir que el entrenamiento funcional es mucho mejor que el entrenamiento no funcional levantando un peso, cuando también las capacidades a nivel de fuerza también se ven influenciadas, que en cuanto se trabaja la fuerza, los tiempos de apoyo son bastante mejores. Y por tanto, lo que podemos concluir es que la necesidad de un entrenamiento de las capacidades debe ser ya no solo funcional, sino tener en cuenta también la capacidad de la fuerza. ¿Vale? Esto es un poco lo que nos están diciendo los estudios. Ya no solo es una restricción del lado sano, sino que además necesitamos aumentar las capacidades tanto de la fuerza como del entrenamiento funcional mediante las actividades de la vida diaria, como es caminar, subir escaleras o girar y levantar y sentarse. Bien. Entonces, una idea del uso de los dispositivos de Cayman que nosotros tenemos en la clínica es buscar el aumento precisamente de esas capacidades que estamos hablando a nivel de estudios y de evidencias a nivel científico, que sería un trabajo de la fuerza, un trabajo de control motor de la extremidad inferior, un trabajo de resistencia, un trabajo propioceptivo para intentar aumentar las cargas en el lado afecto, y sobre todo intentar usar muchísimo más, aumentar los tiempos de uso de la extremidad inferior, ¿vale? Por ejemplo, en este primer caso, donde vemos la paciente trabajar con el dispositivo de Cayman mediante el feedback visual que tanto estábamos hablando, ¿vale? Esta paciente lo que está trabajando es el tipo lunge, realizando una flexión y una carga medida que nos da el feedback visual en la televisión, y además podemos ir añadiendo elementos externos como vienen siendo desde pesas, desde el saco este de pesa, mancuerna, etcétera, ¿no? Para recordar que los pacientes con ictus ya no solo depende el grado de afectación de la extremidad inferior, sino que también de todo el tronco y de toda la extremidad superior, ¿vale? Así también podemos añadir elementos ya no solo que dificulten este ejercicio con el feedback visual, que además necesitamos añadir progresiones para que el paciente realmente vaya aumentando las capacidades. Vamos a ir añadiendo progresiones calculando el 1RM de la fuerza y siempre trabajando sobre ese 70-80% de esa capacidad de fuerza.
ya no solo eso, añadir elementos que dificulten, sino que además podemos añadir elementos precisamente que faciliten, ¿no? En este caso, la paciente sin apoyo de las extremidades superiores, pues es muy costoso, y la necesidad de añadir un elemento que facilite el ejercicio, pues es bastante importante en este caso. ¿Vale? Bueno, estamos viendo esta imagen, donde además ya no solo se trabaja la parte en el plano frontal, sino que además podemos trabajar en el plano sagital, es decir, llevar peso ya no solo de un lado al otro de la plataforma, sino hacia anterior y posterior. Ella lo que hace es, mediante un puntero, llevando el puntero y el peso hacia el lado izquierdo, pues el puntero irá hacia el lado izquierdo. Si lleva hacia el lado anterior, el puntero sube, y si lleva hacia el lado posterior, el puntero baja. Este es un juego del típico memory por parejas, y lo que tiene que ir haciendo es llevar ese puntero desplazándose tanto en plano frontal como en plano sagital, de tal manera que va emparejando las imágenes. ¿Vale? Así que tenemos una carga de peso ya no solo en el plano izquierdo-derecho, sino en el plano anterior-posterior. ¿Vale? Y esa segunda imagen que os comentaba, como veis, está trabajando mediante el feedback y la gamificación, ¿vale? Donde veis que hay reacciones de apoyo y propioceptivas muy interesantes para ir aumentando los tiempos de apoyo. Vamos aumentando tiempos de apoyo y vamos aumentando lo que viene siendo el feedback visual con la gamificación. Así que es muy interesante el estar aumentando eso, el uso, la capacidad de fuerza, la capacidad del control. Podemos trabajar perfectamente la resistencia añadiendo tiempo en esa gamificación, y, por supuesto, la cantidad de uso en cuanto a carga se refiere. ¿Vale? Podemos tener precisamente trabajar en esas estrategias de tobillo tan necesarias para el uso en cuanto a la biomecánica de la marcha, ¿vale? Mediante el uso de las estrategias de tobillo. En este caso está trabajando hacia el plano anterior, llevando todo el peso hacia la parte anterior, activando toda la musculatura del tobillo, donde tiene que mantener un isométrico durante 15 segundos en ese plano, ¿vale? Eso para intentar aumentar las capacidades de la flexión plantar. Lo mismo podemos intentar aumentar las capacidades de lo que viene siendo el cuádriceps y el excéntrico de cuádriceps, donde aquí se realiza un squat isométrico, donde además debe llevar el peso hacia el lado derecho y mantener esa postura para un trabajo preciso de fuerza en la extremidad inferior. ¿Vale? Estos son unos pequeños ejemplos en cuanto al trabajo con los plates de Kind Bend. ¿Vale? Nos dan un feedback directo, nos dan muy buenas valoraciones que se asemejan a laboratorios de análisis biomecánico, y que además pues te funciona con una tablet de muy fácil uso y bastante predecible, ¿no? Es decir, de muy fácil manejo. Bien, todo este trabajo de aumento de la carga de peso en la extremidad inferior, pues la podemos combinar obviamente con electroterapia, que es muy interesante para intentar activar, por ejemplo, en este caso, la flexión dorsal de tobillo. Aquí está trabajando de forma bilateral y aquí de forma unilateral, de tal manera que la flexión de tobillo mediante la estimulación de los eversores, ¿vale?, nos llevan a la flexión dorsal del tobillo, ¿vale? Es decir, tenemos un entrenamiento funcional. Esto lo podemos utilizar también con las plataformas, sería otro sistema, así que también podemos utilizar pues la electroterapia. No olvidemos también que la carga de la extremidad inferior afecta
necesita de un trabajo de fuerza, pero ya no solo un trabajo de fuerza lenta, sino un trabajo de fuerza rápida, como viene siendo la pliometría, donde en este caso además trabajamos en un entorno que en Gijón tenemos playa, en Gijón en el norte de España podemos acceder a playa, donde precisamente es un entorno enriquecido y nos genera pues mayor resistencia a la hora de buscar la pliometría, lo que viene siendo la contracción muscular rápida para el uso de tobillo como estrategia a la hora de saltar, correr, caminar, etcétera, ¿no? Además, también tenemos maneras de trabajar la coordinación entre ambas extremidades inferiores. Con extremidad inferior derecha afecta aumentar tiempos de carga en este plano lateral, por ejemplo, ¿vale? Buscando la velocidad de reacción a la hora de apagar las luces que se le van iluminando de forma aleatoria, ¿vale? Y por último, y no menos importante, debemos buscar siempre el camino hacia un objetivo específico que sea pautado con el paciente. En este caso, pues la paciente tiene la necesidad o quiere llegar a bailar, donde precisamente el baile, la necesidad de realizar todos estos pasos, pues precisamente viene a colación en cuanto a la carga de la extremidad inferior derecha, pues más afecta, ¿no? Aquí lo vemos de forma individual y ya en la parte de la derecha, pues conmigo de forma pues, en pareja, ¿vale? Por supuesto, y consultar a nivel de bibliografía toda esta presentación, ¿vale? Echar un vistazo a los estudios porque son muy interesantes para lo que viene siendo la carga asimétrica del peso en el ictus. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y si queréis pasamos ahora mismo a un turno de preguntas donde podéis ir escribiendo en el chat, yo las voy leyendo y lo vamos compartiendo, ¿vale? Si hay preguntas o cualquier cuestión, escribírmela por el chat y las vamos leyendo y os voy respondiendo. Espero que os haya gustado, eso sí. Y bueno, a ver si tenemos alguna pregunta. Dejo un par de minutos a ver si hay alguna pregunta. Pues parece que no hay preguntas. Espero que os haya gustado. De nuevo agradecer a Cainben la oportunidad de compartir con vosotros este webinar y nada, os animo a que poco a poco vayáis añadiendo carga a nuestros pacientes con ictus porque las capacidades en cuanto a uso, en cuanto a fuerza, en cuanto a equilibrio, etcétera, pues eh, tienen que ir poco a poco aumentando. Vale, tengo una pregunta de María. Si se puede sacar partido en miembros superiores, lo que viene siendo, supongo, las plataformas. Es muy interesante precisamente también el intentar llevar todo el peso del brazo afecto en cuanto a plataformas, en cuanto a uso de ese brazo y en cuanto al aumento de capacidades en miembro superior. Nosotros sí lo utilizamos las plataformas de fuerza para el uso de extremidad superior. De hecho, dentro del programa y de la aplicación de la extremidad superior, tienes una valoración del push-ups, de los push-ups, de lo que vienen siendo las planchas.
También de los tiempos de apoyo en el lado de la extremidad superior afecta y efectivamente sí podemos usarlo en la extremidad superior. Eso sí, hay que comentar que en cuanto a la carga de la extremidad superior hay que tener mucho cuidado con lo que viene siendo las alineaciones precisamente de manos y muñecas, de manos cerradas y la flexión dorsal de muñeca, porque muchas veces los pacientes pueden llegar a tener dolor, ya sea por un componente de tejido o por un componente a nivel neural del sistema nervioso en cuanto a irritación y sensibilización. Por tanto, hay elementos sobre los que podemos intentar configurar lo que viene siendo la mano para que realmente no haya tanta flexión dorsal o una apertura de los dedos. Y estos componentes los podemos buscar en, por ejemplo, hay unas medialunas o mediasetas, ¿sabéis los churros estos que se utilizan para la piscina, pues para flotar, pues se parten por la mitad y eso te hace como una media circunferencia de una espuma. Pues puedes añadir esa espuma entre la plataforma y la mano del paciente para que la alineación de la mano no sea tan irritante en lo que viene siendo como respuesta de dolor, ¿vale? Os pongo un ejemplo como ese. Bien, espero que haya respondido a tu pregunta. Pero sí, es muy interesante en el miembro superior el hecho de hacer el push-up para precisamente ganar la fuerza, tal y como hemos estado hablando de la extremidad inferior. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Si hay alguna pregunta más. Muchas gracias por la pregunta, María. Bien, pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo y un saludo a todos. Feliz sábado.